El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría de practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un doctor de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: hay de ustedes también, doctores de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra Hoy del nosotros estamos celebrando esta Eucaristía y escuchando la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 42 y siguientes. En estos versículos Jesús realiza una serie de ayes, se llama así, ayes, es decir, dice ay, a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿En qué contexto están estos ayes? En una invitación a comer que le hizo un fariseo una vez a Jesús, y se sorprendió de que Jesús no se lavara las manos primero para tomar los alimentos. Allí comenzó Jesús a hablarle no solamente al fariseo anfitrión, sino también a todo el gremio de los fariseos. A partir de estos versículos 42 en adelante, Jesús hace 6 ayes, 3 para los fariseos y 3 para los doctores de la ley. Hoy escuchamos 4 de ellos, 3 para los fariseos y el primero para los doctores de la ley. En primer lugar, ¿qué significa esta frase ay? Pareciera como una amenaza, porque a veces nosotros utilizamos la palabra ay como amenaza, así como cuando la mamá le dice al hijo: ay de usted si sigue haciendo eso, como quien dice: si sigue haciendo esto le voy a dar bien duro, ay de usted lo que le va a pasar. Pero aquí la palabra ay no significa amenaza, significa lamento fúnebre. Y es que el ay también puede significar eso. Ay, 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 ¿qué significa? Tengo un dolor. O ay de mí, qué dolor tan terrible. O ay de aquella persona que está sufriendo tanto. El ay era prácticamente como una forma estereotipada, es decir, una forma estándar, como una regla que se tenía cuando alguien tenía un problema. Era el gesto que hacían las plañideras. Ustedes saben que las plañideras son unas mujeres que lloran por contrato en un funeral. Entonces empiezan a llorar porque cuando muere alguien, pues, alguien tiene que llorar. Jesús utiliza los ayes en este contexto funerario, no en un contexto de amenaza. Y esto es muy bonito, porque Jesús no está advirtiéndole a ellos que les va a pasar algo terrible, sino que casi como que haciendo un lamento por parte de Dios, sabiendo que esas personas no están actuando bien. Están perdiendo el reino de Dios, están perdiendo la vida, están perdiendo la comunión con Él. ¿Y por qué razones Jesús hace estos lamentos? Ahí vienen los 3 ayes para los fariseos. El primero de ellos dice: ay de ustedes, fariseos, que se fijan en los impuestos de la ruda, de la menta, y no se fijan en la misericordia y en la justicia. Como diciendo: ustedes se fijan en el detalle, pero no se fijan en lo grande. Pasan lo pequeñito, se detienen en lo pequeñito y dejan pasar lo grande. Padre Regil dice una palabra que me parece muy simpática. Dice: hay gente que cuida el hilo
y deja pasar el carrete. Hay gente que anda haciendo economías de cositas pequeñitas y pierde plata de una montonera de cosas. Cuidar el hilo y dejar pasar el carrete es fijarse en detalles, mientras lo grande y verdaderamente importante, yo le estoy haciendo caso a eso. Jesús no dice que no tengamos en cuenta los detalles, dice, tenemos que hacer esto sin perder de vista lo anterior, que es la misericordia y la justicia de Dios. Eso es lo importante, recuerden lo que dijo Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, quien se fija más en el detalle que en lo grande, va perdiendo la comunión con Dios y se va a desorientar de la vida. Para una verdadera comunión con Dios hay que estar en lo fundamental. El resto viene por añadidura. El segundo hay, Jesús lo establece con una actitud que detecta en los fariseos, y es que quieren tener el primer puesto en las plazas y que la gente los elogie. Es decir, caen en la trampa de la vanidad. Los fariseos eran los especialistas en la ley. Los fariseos eran los observantes estrictos de la religión. Eso les daba cierto reconocimiento, porque una persona que hace algo muy bien termina destacándose. Pero cuando uno comienza a destacarse, tiene un grave peligro, y es que a uno la fama se le suba a la cabeza. Es eso. Nos volvemos un poquito vanidosos. Todos tenemos ese peligro. Cuando alguien sabe hacer muy bien algo, por ejemplo, cumplir la ley, o una labor, un trabajo, y la gente le empieza a reconocer, oiga, usted qué bien canta, usted cómo hace de rica esta comida, usted cómo hace de bonitos estos dibujos, usted cómo interpreta de bien este instrumento. Uno comienza a sentirse alegre, uno se sonríe. Por ahí dice una máxima que quieres poner a alguien de parte tuya, elógialo y verás que la gente cae. Hagan ustedes el intento, elogien a una persona por cualquier cosa y verán que inmediatamente le saca una sonrisa. Porque a todo mundo nos gusta que nos acaricien el ego. Pero el problema es que cuando a uno le acarician el ego, a uno la fama se le sube a la cabeza. Y después quiere solamente que le acaricien el ego y no hacer bien las cosas. O hago bien las cosas siempre y cuando me elogien y siempre y cuando tenga privilegios. Y cuando eso pasa, uno pierde perspectiva y pierde también la comunión con Dios, porque ya se deja de fijar en el beneficio que uno está haciendo por hacer las cosas bien, y más bien en el elogio que me tienen que dar por estar haciendo las cosas bien. Cuidado con eso. Y el tercero, que es el más duro de todo, ustedes parecen sepulcros blanqueados, que cuando la gente pasa por allí se contamina. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con una ley de algo así como de los cementerios. Todo lugar que tenga un muerto es un lugar contaminado, porque un muerto se descompone. Entonces, quien toque el lugar de los muertos, eso es una norma, podríamos decir, de pureza del libro de los números, queda impuro por 7 días, decía así el libro de los números. Entonces uno tenía que evitar esos lugares contaminados. ¿Y cómo se hacía? Poniéndole una marca al sepulcro, pintándolo de cal. Entonces, por ahí hay un sepulcro, ahí hay un muerto, yo paso de largo. Entonces miren lo que dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. Es decir, todo aquel que esté junto a ustedes se contamina. Este hombre se había escandalizado de que Jesús no se purificaba externamente, y él dice: ¿de qué sirve purificarse externamente si por dentro estamos podridos? Una tumba aparentemente está bien porque está blanquita, bonita, pero por dentro hay pura pudrición. Así a veces estamos nosotros.
sepulcros blanqueados, es decir, estamos muertos. Un maestro de la ley que estaba ahí en esa cena, eso fue en el contexto de una cena, le dijo: Señor, maestro, nos estás ofendiendo por eso. Y Jesús como que le dice: claro que los estoy ofendiendo, y ahí van más ofensas. Y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley, que le ponen una montonera de cargas a los demás y siempre buscan la razón para no cargarlas ustedes mismos. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Ahí está. Maestro de la ley, eran como los que conocían a fondo la ley. Bueno, no quiero hablar yo mal aquí con las personas de la ley, pero hay una cosa que generalmente se dice, y es que cuando uno más conoce la ley, más la viola, porque le conocen todos los caminos retorcidos para no cumplirla. En Colombia se dice: la ley es para los de ruana, es decir, la ley es para los incautos que no saben de la ley y entonces terminan pagando el precio de la ley, mientras que los que sí la conocen la evaden. Y eso se lo dice fuertemente a estos doctores de la ley. Mira qué bonito, poniéndole cargas a los demás y ustedes justificándose en no hacerlas con una montonera de argumentos que igualmente jurídicamente serían viables. Una palabra fuerte de Jesús el día de hoy para todos nosotros. Tal vez uno dice: bueno, eso que sea para los fariseos, yo como no soy del partido de los fariseos, entonces a mí no me toca. Puede que sí nos toque, porque esto que le pasaba a los fariseos nos puede pasar a nosotros. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando la fama se nos sube a la cabeza. Hay que tratar de buscar y discernir cuando nos estamos volviendo vanidosos. Y ante el Señor decir: no quiero figurar, quiero solamente que la gloria de Dios se manifieste en las cosas buenas que yo haga. Segundo, que yo a veces me fijo en cosas pequeñitas, en detallitos tontos, y dejo pasar lo grandote. Normas pequeñas. Una vez un señor era bien quisquilloso, siempre todo estaba mal, siempre era en negativo. Le digo una vez, tenía un problema siempre en el desayuno, la esposa no sabía qué hacer porque nunca le gustaba lo que hacía. Cuando le hacía huevo cocido decía: yo quería huevo revuelto. Cuando hacía huevo revuelto le decía: yo quería huevo cocido, y nunca le daba gusto. Una vez la esposa le dijo, para dejarlo ya callado, una vez le hizo un huevo cocido y un huevo revuelto, en vez de hacerle los dos de la misma manera, como para decir, a ver si pone un problema. Y efectivamente puso un problema. El Señor dijo: mira que siempre haces todo mal, el huevo revuelto me lo hiciste cocido, y el huevo cocido me lo hiciste revuelto. Siempre encontramos un pretexto para decir que las cosas están mal. Y en cambio el amor, en vez de decirle que bueno, reconozco que hiciste algo con amor para darme gusto, eso sí nunca lo tienen en cuenta. Veamos que eso que Jesús le criticaba a los fariseos hace 2000 años se puede repetir el día de hoy. No caigamos en estos años del Señor, sino dejemos que el Señor diga: bienvenido a la vida, a la comunión con Dios, porque estás cumpliendo el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén.